amados hermanos, ¿cómo están? Es Pastor Peter haciendo un estudio bíblico el día de hoy. Pues estamos abriendo la palabra de Dios y también pues revisando los artículos ah, de la confesión de nuestra fe. En esta semana nos toca el artículo 3. Este artículo del abstracto de los principios, que como ya hemos dicho, forma parte de nuestra confesión en la Iglesia Bautista Miramar, pues viene del resumen de los principios de Southern Seminary, esbozado en 1858. Pues aquí tenemos que este artículo nos dice el día de hoy uh, acerca de la Trinidad. Pues si tú has venido a nuestra congregación, seguramente escuchaste el himno Santo, 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 Dios en tres personas, bendita Trinidad. Pues porque somos trinitarios. Pues esa doctrina sale no solamente de las escrituras, pero también está pues sumarizada en este resumen de los principios. Y el artículo 3 nos habla acerca de la Trinidad, donde se nos dice que Dios se nos revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. El Dios triuno y eterno se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con atributos personales distintos, pero sin división de naturaleza. Eso es exactamente lo que nos está diciendo este artículo, lo cual es nuestra fe confesional. O sea que tenemos un Dios trino eterno que se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tiene atributos personales distintos, sin división de naturaleza, esencia o ser. Cuando hablamos de unidad de esencia y sin división, la Trinidad pues no es un triteísmo, no es que son tres dioses. Por ejemplo, los testigos de Jehová nos acusan de que nosotros creemos en tres dioses, ¿no? Así acusan el cristianismo ortodoxo, el conservador. Pero no, nosotros no creemos en tres dioses, creemos un solo Dios verdadero, el cual, como ya te dije, tiene atributos personales distintos. Sin embargo, uh, este se revela como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no tienen división de naturaleza, tienen una esencia. Tampoco creemos que es modalismo, ¿no? Una vez escuché yo a un líder hablando acerca de que Dios a veces toma la forma del Padre y a veces toma la forma del Hijo, a veces toma la forma del Espíritu. Eso es un error y una herejía. Eso es modalismo. No es que Dios usa uh, tres máscaras sucesivas, ¿no? Dios es uno en su esencia divina, indivisa, usía es en el griego, y eso significa que existe como tres personas distintas. Eso es hipostasis. Cada persona es plena, eterna, igualmente Dios. Deuteronomio 6:4 y Juan 10:30 nos habla de que Cristo afirmó, yo y el Padre uno somos, y esto reclama unidad de esencia, pero utiliza un verbo en plural y dice somos para denotar personas distintas. ¿Ves? El Padre es uno, el Hijo es otro, ¿no? Pero sin embargo, son uno en esencia, aunque son personas distintas. Así que tenemos que el Padre tiene una personalidad distinta. El Padre es reconocido de manera única en su rol paternal dentro de la deidad y planifica la redención. Y Él envió al Hijo, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos ahí pues que se le dice a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 5:26 se dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Te das cuenta? Ahí se ve pues las personas del Padre y el Hijo, que tienen vida en sí mismo, ambos. Pues la plena deidad también y la personalidad distinta del Hijo es que Él es engendrado eternamente por el Padre, no creado. Es plenamente Dios, activo en la creación y en la encarnación. Es de la misma esencia, tal como nos ha dicho el credo, ¿no? Dice, es engendrado, pero no creado. No es un ser creado, como decían los testigos de Jehová, ¿no? Que yo dije en el estudio anterior, ¿no? Como que Él es el primogénito, el primer ser creado. No, 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 no. No, no, no. Eso habla de que Él es heredero cuando habla de primogénito, pero el Hijo es engendrado, no creado, de la misma naturaleza, esencia del Padre.
Él es plenamente Dios y activo en la creación y en la encarnación. En Juan 1.1 leemos: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto muestra coexistencia eterna con Dios y la igualdad esencial. Él era Dios, Él es Dios, Él siempre será Dios. Hebreos 1.3 nos dice: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí está claramente el texto de la palabra de Dios diciéndonos. Y por cierto, y eso es algo importante que tú tienes que entender, ¿no? Nuestra fe está basada en las Escrituras. Es en la palabra de Dios que confiamos. Y la palabra nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Te das cuenta? Siempre será Dios, una sustancia con el Padre, plenamente divino, plenamente deidad, ¿no? Pues eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pues. Pero algo más que queremos decirte es que Él tiene plena deidad y personalidad distinta. Y así también lo tiene la tercera persona de la Trinidad, pues que es el Espíritu Santo. Sencillamente eso nos habla de un orden. No es que hay un orden pues de importancia. Las tres personas son igualmente de Dios. Uh, pues solamente habla de orden, no de rango. Pues el Espíritu Santo es una persona distinta que posee mente, voluntad y emociones. No es un poder inanimado. Escuché a otra persona hablar de que él era una energía. El Espíritu Santo no es una energía. Eso lo dicen las sectas como los testigos de Jehová. Sí, pero él es una persona que posee mente, voluntad y emociones, ¿no? Se puede contristar, ¿no? Por eso dice Pablo en Efesios: no contristéis al Espíritu Santo. Y en Hechos 5:3 al 5, Pedro equipara mentir al Espíritu Santo con mentir directamente a Dios. ¿Por qué habéis mentido a Dios?, dice Pedro. Y 1 Corintios 2:10 al 11 dice: el Espíritu posee omnisciencia porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Después también encontramos formulaciones en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Y esas formulaciones nos van hablando de... se llamarían formulaciones triádicas en el Nuevo Testamento, o sea, de las tres personas, ¿no? Pues las Escrituras presentan con frecuencia a las tres personas distintas actuando en armonía unificada, particularmente en el bautismo, en la bendición y la salvación. Por ejemplo, en Mateo 28:19 leemos el mandato bautismal: bautizándolos en el nombre del Padre. Y mira que usa y bautizándolos en el nombre. Eso es un sustantivo singular que indica una sola esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres pronombres personales distintos. ¿Te das cuenta? Son una sola esencia, tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14 nos dice la bendición apostólica: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pues ves, ahí vemos también cómo hay una mención triádica de la Trinidad, ¿no? Esta triunidad. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, ese es el Hijo, el amor de Dios, ese es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Así que la Trinidad es plenamente bíblica. Pues algunas personas, como los testigos de Jehová, van discrepando acerca de por qué el Textus Receptus añade 1 Juan 5:7, donde dice que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y te van a decir: bueno, ese versículo no está en los manuscritos más antiguos. Pues estamos de acuerdo. Puede ser que los manuscritos más recientes, que por cierto son los más tempranos, ¿no?, pues no incluyen ese 1 Juan 5:7, pero si tú sacaras ese versículo, eso no significa nada, porque ya vemos en la fórmula bautismal en Mateo 28:19 que se mencionó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 2 Corintios 13:14 también se menciona a Jesucristo, el Espíritu Santo y el amor de Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y en Mateo 3:16 al 17 leemos que el bautismo de Jesús separa visualmente y auditivamente a las tres personas. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende sobre él como paloma y el Padre habla diciendo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Así que nuevamente tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas otras
demostraciones hay en el Nuevo Testamento que afirman efectivamente que la Trinidad es bíblica. Así que si hay alguien que te dice que la Trinidad no es bíblica, esa persona no ha leído su Biblia, ignora lo que dicen las Escrituras y tienes que ignorarla a esa persona y no recibirla, porque el mandato de la Iglesia es guardar la doctrina que hemos aprendido, es guardar la doctrina bíblica. Y si alguien no trae esta doctrina, no le digas bienvenido ni lo recibas en tu casa. Importante, ¿eh? No estés abriendo la puerta a sectas heréticas, a alguien que habla en contra de la palabra de Dios. Tienes que estar de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Tienes que estar de acuerdo con la palabra de Dios para que pueda ser escuchado siquiera. Pues, algo que te quiero mencionar, y es que tenemos ahí pues que los fundadores del seminario Southern tenían enfoques, ¿no? Por ejemplo, James P. Boyce tenía un enfoque teológico conceptual sobre la Trinidad y hablaba desde la profundidad de la teología sistemática académica, mientras Broadus pues hablaba de la pedagogía pastoral y catequética. Pero hablando de James P. Boyce en su enfoque teológico conceptual, ¿no? En su obra Abstracto de Teología Sistemática, Boyce va abordando la Trinidad con rigor académico, defendiendo el misterio frente a las herejías históricas. Sus enseñanzas claves incluyen la unidad de esencia usía, que ya lo mencionamos. Dios es numéricamente uno en su naturaleza, esencia y sustancia. No hay tres dioses, triteísmo, sino un solo ser divino indivisible. Después se habla de la Trinidad de personas, subsistencias. Dentro de esa única esencia divina existen tres distinciones personales o subsistencias eternas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son meros modos de manifestación, de manera que se rechaza el modalismo, sino personas reales con autoconciencia y voluntad, igualdad y atributos. Las tres personas poseen por igual todos los atributos divinos: omnisciencia, omnipotencia y eternidad, pero ninguna persona es inferior a otra en su ser o divinidad. Y después tenemos relaciones eternas de origen. Boyce mantiene que las distinciones de la ortodoxia histórica: el Padre no es engendrado, el Hijo es eternamente engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Broadus, John A. Broadus, pues tiene un enfoque pedagógico, ¿no? Y más pastoral, como ya dijimos, ¿no? Y él tenía una sencillez bíblica donde evita los términos filosóficos complejos como subsistencia y substancia, pero claramente presenta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y conecta el bautismo y la oración. Broadus enfatiza la Trinidad a través del mandato de la Gran Comisión, enseña que los creyentes son bautizados en el nombre singular, denotando unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, plural, denotando las tres personas. Después se nos habla de la Trinidad económica, ¿no? Roles en la salvación, mientras Boyce se enfoca en Dios en Dios como lo que es en sí mismo, una Trinidad inmanente. Broadus resalta cómo Dios opera hacia nosotros, muestra al Padre como el diseñador de la salvación, el Hijo, Jesucristo, como el Redentor que murió y resucitó, y el Espíritu Santo como el Consolador que santifica y mora al creyente. Pues como ya hemos dicho, entonces Boyce proporciona los cimientos metafísicos y teológicos, demostrando de una manera racional y bíblica que la unidad esencial de Dios coexiste en la pluralidad de personas, mientras que Broadus proporciona una aplicación práctica devocional, asegurando que el creyente común entienda a la Trinidad a través de las misiones, el bautismo y la vida de oración. Bien, algo más que quería mencionar, y es que esto es importante, pues Boyce pensó en algo importante, ¿no? Y él habló algo que dijo que es importantísimo. Él habló acerca de la Trinidad funcional económica, ¿no? Pero la Trinidad funcional se refiere a cómo las tres personas divinas operan hacia el exterior, manifestándose y actuando en la creación y la providencia, especialmente en la redención de la humanidad. Así que, hablando de subordinación funcional voluntaria, vos explicó que en la ejecución del plan de la salvación, el pacto de la redención, existe un orden de operación y una subordinación de roles. El Hijo se somete voluntariamente a la voluntad del Padre
para encarnarse y morir, y el Espíritu Santo se somete voluntariamente para ser enviado por el Padre y el Hijo para aplicar la salvación. Pero esto habla de distinción de roles, ¿no? En la teología de Boyce las funciones no se confunden. El Padre es la fuente originaria que planifica y decreta la salvación. El Hijo es el mediador que ejecuta la redención en la historia. El Espíritu Santo es el agente que aplica de manera eficiente esa redención en el corazón de los creyentes. Muy importante entender esto, ¿no? Para Boyce la Trinidad funcional es simplemente la manifestación visible de la Trinidad ontológica. Él enfatizaba dos reglas teológicas fundamentales para que la distinción funcional no destruyera la unidad ontológica. Las obras externas de la Trinidad son indivisibles, opera ad extra sunt indivisa. Aunque una persona asume el rol principal en una función, como el Hijo en la cruz, y las tres personas actúan en una perfecta armonía y unidad, Dios nunca actúa de forma dividida. Así que la subordinación, importante entender esto, es de rol, no de ser. Boyce fue categórico al rechazar el subordinacionismo herético que promueve el arrianismo, ¿no? Uh, es decir, que el Hijo o el Espíritu Santo obedezcan o operen bajo el envío del Padre en la historia de la salvación. Esa Trinidad funcional no significa de ninguna manera que sean inferiores en su naturaleza eterna ontológica. Bueno, tantas cosas que podríamos seguir hablando acerca de la Trinidad, pero quiero cerrar solamente con algo que es importante, uh, y estoy citando aquí en este caso sería a Kyle D. Clonch, que es parte de la facultad del Southern Baptist Theological Seminary, en este libro que se llama Confessing the Faith, viviendo el legado del seminario Southern, del extracto de los principios, un libro que es editado por el doctor Albert Mohler. Pues, pero aquí nos dice en este libro, pues Kyle Clench nos dice así, ¿no? Kyle D. Clonch es el nombre de él, Kyle D. Clonch. Pues él dice así: cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, somos sabios al recordar que estamos hablando del Dios infinito y eterno. El Señor le recordó a Israel: no hay nadie como yo. Isaías 46:9. David confesó que en su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. No podemos comprender la plenitud del glorioso misterio de la vida perfecta de Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero podemos y debemos conocerlo, porque conocerlo es nuestra única jactancia. Jeremías 9:23-24. Es la única fuente de la vida eterna. Juan 17:3. La doctrina de la Trinidad es un océano insondable, una extensión incruzable, un lugar peligroso para cometer errores tontos, pero sus aguas también dan vida para aquellos que conocen al Señor y desean sobresalir aún más en el conocimiento de Él. Estas aguas nos invitan más y más abajo. El Dios Trino es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia y de la fe cristiana. El Dios Trino es el creador, gobernante y salvador del mundo. Por esas razones y más, el resumen de los principios incluye la gloriosa y ortodoxa doctrina de la Trinidad en su lista de artículos fundamentales de la fe para guiar el misterio de la enseñanza del seminario Southern para el pueblo de Dios, que está siendo entrenado para dirigir las iglesias en el camino de la verdad. Así es. Pues nuevamente recordamos, pues este artículo es el artículo 3 de nuestra confesión como Iglesia Bautista Miramar. El artículo es la Trinidad y se nos dice que Dios se nos revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno con distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. Muy bien, pues sin más que decirte, pues que el Señor te bendiga y esperamos verte pronto en la Iglesia Bautista Miramar, donde vamos a seguir exponiendo la palabra de Dios, ¿no? Importantísimo. Ese es nuestro gran amor. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Y si tú vienes, vas a cantar de la Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Esa es la fe que confesamos, la fe que sostenemos, la fe que predicamos. Pues esperamos que vengas y te unas con nosotros para cantar a la Trinidad, a la Triunidad, un solo Dios verdadero, distintos
en tres personas, pero con una sola esencia. Sin más que decirte, que el Señor te bendiga. Ojalá que podamos verte este domingo en la Iglesia Bautista Miramar, aquí en West Park. A las 9 de la mañana comienza nuestro servicio. Nuevamente estás cordialmente invitado. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana de bendición. Bendiciones.